Muy buenos días a todos. Antes de principiar la actividad que tenemos para el día de hoy, que es continuar en relación a las garantías constitucionales y tratarlas de finalizar, por acá me preguntan cuáles son los medios de impugnación en un juicio oral y público, ¿no? Pero quiero comentarle que directamente dentro del trámite del juicio oral y público, dentro del trámite del mismo debate, el único medio de impugnación que realmente se está promoviendo es el recurso de reposición, ¿no? Es el recurso de reposición, el único recurso dentro del juicio oral que se plantea de forma oral, ¿no? De forma oral y en la misma forma, después de evacuar las audiencias por los otros sujetos procesales, el juez tiene que resolver, ¿no? No sé por qué me pregunta esto, pero yo le digo, ¿no? El planteamiento del recurso de reposición durante el trámite del juicio oral equivale a dejar constancia de los argumentos
o de los agravios que usted considera se están causando dentro del trámite del juicio oral y público, y que eso le puede dar a abrir la puerta o puede ser el fundamento también para cuando finalice el debate oral y público en contra de esa sentencia, promover el recurso de apelación especial, ¿verdad? Ese recurso de apelación especial que se puede promover tanto de forma por violaciones al procedimiento mismo del proceso penal o por violaciones de fondo, que se refiere a violaciones en la aplicación de los tipos penales que se están conociendo, ¿no? Pero eso es lo que yo le puedo explicar en relación a los medios de impugnación que se promueven dentro de un juicio oral y público. Como le digo, el recurso de apelación especial ya se promueve cuando se ha dictado sentencia y quien lo conoce es la sala en segunda instancia. Si tiene alguna otra duda más, me la puede hacer llegar, no se preocupe, ¿no? Vamos a iniciar la actividad que tenemos para el día de hoy. Solamente quiero verificar antes de continuar si me escuchan, ¿no? Lo más importante es que me puedan escuchar, ¿verdad? No tanto que me puedan ver, sino que me puedan escuchar, ¿verdad? Bueno, ya tengo por acá alguna respuesta, entonces vamos a iniciar. ¿Se recuerdan ustedes que hace 8 días iniciábamos a platicar en relación a las garantías constitucionales aplicables al proceso penal, ¿verdad? Decíamos que podíamos entender como garantías constitucionales como aquellos derechos fundamentales mínimos que tienen todas las personas dentro de un proceso penal y pueden exigir el cumplimiento de esas garantías para la realización de un debido proceso, ¿no? Y decíamos también que son derechos fundamentales mínimos porque a los que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, allí se suman los que están establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Eso es por eso decíamos, son derechos fundamentales mínimos que tiene un Estado determinado al servicio de las personas que están sujetas a un proceso penal, ¿no? Entonces, solamente como repaso, ¿no? Mirábamos 3 garantías: el juicio previo, presunción de inocencia y el derecho a defensa, ¿no? En relación al juicio previo y el derecho a defensa, decíamos que van muy unidos esas dos garantías. Van muy unidas esas dos garantías, y porque las dos garantías se refieren, ¿verdad? Aunque una se refiere al juicio previo, que para que exista una sentencia condenatoria o absolutoria en contra de una persona, debe de haberse realizado todo ese juicio de acuerdo a las formalidades y procedimientos que la misma ley señala, ¿no? A eso se refiere el juicio previo, y por eso es que dice, ¿no? Dice, entendida como aquella garantía fundamental para la persona dentro del proceso penal que señala, ¿verdad?, que nadie puede ser condenado. No podrían a alguno de ustedes detenerlo el día de hoy y el mismo día de hoy condenarlo, ¿no? No se puede, ¿no? Por eso es que dicen, nadie puede ser condenado sin antes haber sido citado
haber sido escuchado y vencido, en donde se le han respetado todos sus derechos como persona, ¿no? Decíamos que en relación a esta garantía de juicio previo, surgió en la Edad Media, y el objeto, el motivo del surgimiento de esta garantía fue tratar de evitar abusos, tratar de evitar actos arbitrarios en contra de esta persona por parte de las personas que actúan dentro del proceso penal en representación del Estado, ¿no? Eso en relación al juicio previo, ¿no? Recuerden bien esto, ¿no? Luego de, luego de esta garantía, miramos la presunción de inocencia. Para los que están preguntando cómo se tomará la asistencia, a partir de las 11, Elena les hará llegar un link donde podrán ustedes marcar su asistencia, ¿no? La presunción de inocencia, ¿no? En el proceso penal, decíamos, toda persona, cuando inicia ese proceso penal, toda persona es inocente, ¿no? ¿Por qué es inocente? Porque el único acto procesal que doblega esa presunción de inocencia de una persona dentro de un proceso penal es una sentencia condenatoria, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Por eso se dice, toda persona es inocente desde el primer acto de la sindicación que haya en contra de esta persona. De, no me recuerdo si les preguntaba, ¿verdad? En el proceso penal, ¿desde qué momento es inocente la persona? En el proceso penal, ¿desde qué momento es inocente la persona? Y por eso decían, la garantía de presunción de inocencia, esa garantía aplicable dentro del proceso penal, en la cual se considera inocente a una persona desde el primer acto, desde el primer momento de una sindicación que haya en contra de esta persona, hasta que no exista una sentencia firme, debidamente ejecutoriada, ¿no? Y deben de ustedes de tener claro cuando dentro de esta garantía, se dice, ¿ven?, que una persona es inocente mientras no exista una sentencia ejecutoriada. ¿Qué es? ¿Qué es, verdad? ¿O qué se debe de entender por una sentencia debidamente ejecutoriada? ¿Quién de los, quién me lo escribe? ¿Cuándo se entiende una sentencia que es debidamente ejecutoriada? No va a pensar que se me fue el audio, ¿no? Estoy esperando que alguien me escriba, ¿no? Pero más, pero más que agotar las instancias de un proceso penal, ¿qué más se debe entender, ¿no? Usted, José Antonio, ubíqueme el fundamento legal y ahí se va a dar cuenta usted de a qué se refiere cuando una sentencia es debidamente ejecutoriada.
puede pensarse, ¿no? Puede pensarse que una sentencia es ejecutoriada, por lo que me pone por acá Soberanis, cuando una persona empieza a cumplir su condena, empieza a cumplir su sanción, aunque no la haya terminado, ¿no? Aunque esté en trámite ese cumplimiento de la sentencia que se le haya impuesto, ¿no? Por eso les digo, si ustedes ubican el fundamento legal en relación a cuándo entender una sentencia debidamente ejecutoriada, ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Que allí no se establece, ¿no? El artículo, como me imagino que todos ustedes tienen sus leyes fundamentales ahí a la par donde están, espero que no anden en la calle caminando o manejando, ¿no? Porque eso sí no permite estar atento a las actividades, pero yo les digo, ubíquense ustedes en el artículo 153 de la ley del organismo judicial y ahí se van a dar cuenta, ¿no? Cuando de acuerdo a la ley se debe de entender una sentencia debidamente ejecutoriada, ¿no? Mírenlo, mírenlo. Artículo 153, ¿no? ¿Cuándo se entiende que es una sentencia debidamente ejecutoriada? ¿Ya lo observaron? Dice, se tendrán sentencias ejecutoriadas. Dice, las sentencias consentidas expresamente por las partes. ¿Qué decimos, no? Cuando se considera una sentencia consentida expresamente por las partes. Compareció a un juicio oral, a un debate oral y público, fiscal, sindicato defensor y hasta creyente, ¿no? Se terminó el debate, el juez emitió la sentencia, condenatoria o absolutoria, y nadie de esos sujetos procesales formuló un recurso de impugnación, presentó un medio de impugnación en contra de eso, ¿no? A esa acción pasiva de no formular recurso alguno en contra de esa sentencia es cuando la ley señala en la literal A las sentencias consentidas expresamente por las partes, ¿no? ¿Por qué consentidas? Porque de esa manera se entiende cuando ninguno de los sujetos procesales hizo saber su inconformidad con esa sentencia, formulando o presentando los medios de impugnación que considerara adecuados. Entonces, a eso es lo que se refiere la literal ave, ¿no? Miren ustedes, espero que sigan la lectura, ¿no? La sentencia contra las cuales no se interponga recurso en el plazo señalado por la ley, ¿no? La ley para cada medio de impugnación que pueda formularse en contra de una resolución o en contra de una sentencia tiene un tiempo y tiene una forma en la que se debe de plantear, ¿no? Entonces, si no se planteó el recurso en el plazo señalado por la ley, de igual manera queda esa sentencia, por decirle así, consentida y al mismo tiempo firme para que se pueda ejecutoriar, ¿verdad? Para que se pueda empezar a cumplir esa sentencia. Sí, las sentencias de las que se ha interpuesto recurso, pero ha sido declarado improcedente, o cuando se produzca caducidad o abandono. Acá es importante lo primero, ¿no? La sentencia de las que se ha interpuesto recurso, pero ha sido declarado improcedente, ¿no? Formulo un recurso de apelación especial por cualquiera de las dos formas o los dos motivos que se pueda plantear y me lo declararon improcedente, ¿no?
en contra de eso ya no plantea recurso alguno, entonces la sentencia igual queda firme, ¿no? Y no vaya a equivocarse acá en lo último, o cuando se produzca caducidad o abandono, porque la caducidad dentro del proceso penal no es aplicable. El abandono, podríamos decir, sí se puede dar, o inclusive se puede desistir al planteamiento de un medio de impugnación, siempre y cuando la ley establece el requisito para eso, ¿no? Siempre y cuando no se ha resuelto ese recurso. D dice, las de segunda instancia en asuntos que no admitan recurso de casación, ¿no? En el derecho penal, sí es procedente promover recurso de casación ante Cámara Penal de Corte Suprema de Justicia, recurso de casación en contra de una sentencia de segunda instancia, ¿no? Entonces, las de segunda instancia cuando el recurso fuere declarado desestimado o declarado improcedente. De la misma manera, ahí menciona eso. Las de casación no pendientes de aclaración y ampliación. Entonces acá, hasta los numerales que he mencionado, es donde nosotros podemos ver qué es lo que se debe de entender por una sentencia firme y debidamente ejecutoriada. Y para que les vaya quedando de chivo en relación a sus apuntes, el artículo 71 en relación a los derechos del imputado dice lo siguiente, ¿no? 71 del Código Procesal Penal, ¿no? Los derechos que la Constitución y este código otorgan al imputado pueden hacerlos valer por sí o por medio de su defensor desde el primer acto del procedimiento dirigido en su contra hasta su finalización. Se entenderá por primer acto del procedimiento cualquier indicación que señale a una persona como posible autor de un hecho punible o de participar en él, ¿no? Ante alguna de las autoridades de la persecución penal que este código establece. Entonces acá decimos, toda persona es inocente desde el primer acto de la sindicación dirigido en su contra hasta tanto no exista una sentencia debidamente firme y ejecutoriada. Ejecutoriada en relación a lo que establece el artículo 153, las literales a la F. Eso tomarlo en cuenta. Mencionábamos también 4 características de la garantía de presunción de inocencia, ¿no? Indubio pro reo, carga de la prueba, reserva de la investigación y el carácter excepcional de las medidas de coerción. Como solamente es un repaso, ya no se las vuelvo a decir qué decíamos en relación a cada una de ellas, porque ustedes ya estuvieron presentes. Y en relación a la garantía de derecho de defensa, decíamos, existen 5 características, ¿no? La defensa material, la declaración del imputado, el derecho a la defensa técnica, el conocimiento de la imputación y el derecho a traductor. Bueno, sí. Recuerden que mencionábamos en relación a cada una de estas características, ¿qué es, bueno? ¿Qué es, bueno? Entonces, hasta ahí hace 8 días, bueno. Ahora vamos con las nuevas características que nos quedan pendientes. La prohibición de persecución y sanción penal múltiple.
José Antonio, ¿qué dice usted de esta garantía? Prohibición de persecución y sanción penal múltiple. ¿Qué entendemos por esto? ¿Qué entendemos en relación a esto? Prohibición de persecución y sanción penal múltiple. ¿Será posible que dentro de un proceso penal una persona pueda ser perseguido más de una vez por el mismo hecho? ¿Es posible eso que yo les digo? Entonces, entendamos esa prohibición de persecución y sanción penal múltiple como aquella garantía hacia la persona sindicada de la comisión de un hecho delictivo en el sentido de entender que nadie puede ser perseguido y más que perseguido, sancionado más de una vez por el mismo hecho. A eso es lo que se refiere, a eso es lo que se refiere esa garantía de prohibición de persecución y sanción penal múltiple. Aquella garantía dentro del proceso penal que tiene toda persona en el sentido de que debe de tener claro que ella no va a ser perseguida ni sancionada o procesada más de una vez por el mismo hecho. A eso es lo que se refiere esta garantía, ¿no? ¿Y dónde encontramos ese fundamento, ¿no? ¿Dónde lo encontramos? El artículo, el artículo 17 del Código Procesal Penal dice lo siguiente. Única persecución, ¿no? Nadie debe ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho. Pero cuando menciona acá única persecución, nadie debe ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho, se refiere a lo siguiente, ¿no? Que a consecuencia de esa persecución penal, esta persona haya obtenido una sentencia absolutoria o condenatoria, no importa, pero le puso fin al proceso penal, ¿no? O mediante un auto que le ponga fin al proceso penal, cause los mismos efectos de una sentencia. A eso es lo que se refiere esa garantía de prohibición de persecución y sanción penal múltiple. Adicional a lo que se establece en el artículo 17, miren ustedes, el artículo 8.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Allí encontramos el complemento en relación a esos fundamentos, a lo que se debe de entender la prohibición de persecución y sanción penal múltiple. Esta garantía también está dentro de los axiomas jurídicos que se le denomina nem bis in idem, ¿no? Axioma jurídico nem bis in idem, ¿no? Se refiere a la prohibición de persecución y sanción penal múltiple. El artículo 17 hace unas salvedades en relación a eso, ¿no? Les repito los artículos, ¿no? 17 del Código Procesal Penal, ¿no?
Ahí establece como única persecución, ¿no? Y menciona cuándo se daba, ¿no? 8.4, otro 8.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Escuchen ustedes este 8.4 que dice, ¿no? El inculpado, absuelto por una sentencia firme, no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos, ¿no? Allí inclusive hace de una vez la observación, ¿no? La persona procesada que sea absuelta, la absolución solamente la puede determinar una sentencia, ¿no? La persona absuelta por la comisión de unos hechos no podrá ser procesada nuevamente por los mismos hechos. 8.4 y el 14.7 dice lo siguiente, ¿verdad? Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme, de acuerdo con la ley y el procedimiento de cada país. ¿Por qué hace la observación acá de que nadie podrá ser perseguido después de que una persona haya sido condenada o absuelta mediante un procedimiento establecido en cada uno de su país? Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Porque el Pacto Internacional de Derechos y Políticos es una norma de carácter internacional que desde el momento en que el Estado lo ratificó, pasó a formar parte del Estado de Guatemala, ¿eh? Pero así como es parte del Estado de Guatemala, también es parte de los estados que la han ratificado y son parte de esta convención, ¿eh? A eso es lo que se refiere, ¿no? Entonces tomemos en cuenta que los requisitos fundamentales para verificar la existencia de esa persecución y sanción penal múltiple son los siguientes, ¿no? 3 requisitos fundamentales para decir nosotros, existe una doble persecución, existe ya una cosa juzgada y por lo tanto es una doble persecución, ¿verdad? Entonces, el primer requisito en relación a esta garantía es que exista identidad de persona, que además de ser la misma persona del primer hecho con la segunda investigación que se está promoviendo, que haya también una identidad de hechos con relación a la primera persecución penal con la segunda. Y que, que en relación a la primera persecución penal exista una sentencia, un auto definitivo que le puso fin a esa persecución, ¿no? Ahí es donde nosotros podemos decir, existe una doble persecución, lo cual realmente no puede pasar, ¿no? Y existe la cosa juzgada que señala el artículo 18 del Código Procesal Penal, ¿no? Este artículo 18 del Código Procesal Penal dice lo siguiente, ¿no? Un proceso fenecido no podrá ser abierto de nuevo, excepto el caso de revisión conforme a lo previsto en este código. Excepto, dice, en caso de revisión conforme a lo previsto en este código. Si nosotros nos fuéramos a lo que se establece en relación al recurso de revisión de una sentencia, nosotros nos daríamos cuenta allí
de que ese recurso de revisión únicamente es en favor de la persona, ¿no? Y por eso es que mencionamos el primer día que nos convocamos en reunión, ¿verdad? Que por eso decíamos que el recurso de revisión está dentro de una clasificación especial de los medios de impugnación, ¿no? Porque únicamente pueden ser formulados en favor de las personas condenadas. Eso en relación a la prohibición de persecución y sanción penal múltiple. Pregunto, ¿sí lo entienden? ¿Sí lo entienden o tienen alguna duda? Vamos a la siguiente. La limitación estatal a recolección de información. Esto, aún existiendo dentro del proceso penal el principio de libertad probatoria, ¿no? Repito, la siguiente, la siguiente es limitación estatal a recolección de información, aún existiendo dentro del proceso penal el principio de libertad probatoria. Esta garantía de limitación estatal a la recolección de información se refiere a que, si bien es cierto, dentro del proceso penal existe ese principio de libertad probatoria, todos los medios de investigación que el Estado, por medio del ente encargado de la persecución penal, los va a obtener observando el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de los requisitos que son necesarios para realizar cada medio de investigación. Váyanse ustedes al fundamento de ese principio de libertad probatoria. ¿Dónde lo encontramos? ¿Qué dice ese principio de libertad probatoria? ¿Qué dice ese principio de libertad probatoria? Estoy esperando el fundamento. ¿Quién me lo dice? Cerca estuvo el José Antonio. No es el principio de libertad probatoria, no es el 183, ¿verdad? Es el 182, ¿verdad? ¿Qué dice ese principio de libertad probatoria? Libertad de la prueba, ¿verdad? Se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso por cualquier medio de prueba permitido. Regirán en especial las limitaciones de la ley relativas al estado civil de las personas, a excepción de probar dentro de un proceso penal el estado civil de una persona. Adicional a eso, o aparte de eso, existe ese principio de libertad probatoria, donde los sujetos procesales pueden proponer y el fiscal puede incorporar cualquier medio de investigación que que reúna las características de útiles y necesarios para esa investigación.
A eso es lo que se refiere el principio de libertad probatoria. El poder aportar a una investigación cualquier medio de investigación que sea necesario, cumpliendo los requisitos que la ley establece de utilidad y necesidad, pero debiendo de tomar en cuenta que cuando se refiera a probar el estado civil de la persona, únicamente debemos de hacerlos por los medios correctos en que se prueba ese estado civil de la persona. Se dice también que esta garantía constitucional de la limitación estatal a la recolección de información tiene las características siguientes. La primera, el derecho a no declarar contra sí mismo. Recuerden que es una garantía constitucional de la persona el derecho, primero, de no declarar, de no declarar contra él mismo ni contra de los parientes dentro de los grados de ley. Artículo 16 de la Constitución. Artículo 16 de la Constitución. ¿Ya lo verificaron? Artículo 16 de la Constitución. Declaración contra sí y parientes, dice. En proceso penal, ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma, contra su cónyuge o persona unido de hecho legalmente, ni contra parientes dentro de los grados de ley. Entonces, esa es la primera característica, el derecho a no declarar contra sí mismo de acuerdo a la ley. La prohibición a la tortura, como el objeto de obtener información que pueda ser necesaria y útil para el proceso penal, yo como fiscal no podría venir a decir, bueno, no me importa que sea ilegal, pero me va a servir, ¿verdad? No me importa que sea ilegal porque no tenía autorización para hacerlo, pero igual me lo llevo, ¿verdad? No tenía autorización para ingresar a una casa, pero hay evidencia, igual me la llevo, ¿verdad? Allí es donde entra en aplicación el artículo 183, ¿verdad? 183 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Si ustedes siguen el contenido de ese artículo, van a establecer lo siguiente, ¿verdad? Prueba inadmisible. Ahí es el artículo 183, ¿verdad? Un medio de prueba, para ser admitido, debe referirse directa o indirectamente al objeto de la averiguación y ser útil para el descubrimiento de la verdad. Los tribunales podrán limitar lo menos los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia cuando resulten manifiestamente abundantes. Son inadmisibles en especial los elementos de prueba obtenidos por un medio prohibido, tales como la tortura, la indebida intromisión a la intimidad del domicilio o residencia, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados. Entonces, acá, prohibición a la tortura. ¿Se dan cuenta ustedes que un medio de prueba obtenido por medio de tortura es inadmisible y que no, aunque esté incorporado, no debe de ser valorado en contra de la persona? El artículo 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también establece esas garantías, ¿no?, como parte de la limitación
a la recolección de informaciones dentro del proceso penal, ¿no? Vamos con la siguiente característica, ¿no? Inviolabilidad de la vivienda, ¿no? El mismo artículo 183 que se acaba de ver también establece esa prohibición, ¿no? La indebida intromisión a la residencia o a la vivienda sin autorización judicial es prohibida, es penada porque está sancionada como en la ley como un delito. Así también la inviolabilidad de la correspondencia de comunicaciones también es prohibida si no se obtiene por un medio permitido. ¿Y cuál es el medio permitido para ingresar a una vivienda ajena? ¿Cuál es el medio permitido para obtener información de un aparato telefónico sobre un correo o sobre el contenido en general de una línea telefónica? Autorización del juez, donde al juez se le explique cuál es el motivo de esa autorización y qué es lo que se busca. Allí es donde nosotros miramos cuando se necesita autorización judicial para ingresar a una vivienda, qué casos de excepción tienen esa garantía de inviolabilidad de la vivienda según el artículo 190 del Código Procesal Penal y cuando necesitemos nosotros pedir información en relación a correspondencias y comunicaciones, el artículo 319 del Código Procesal Penal establece esa obligación de tener esa orden de juez para pedir esa información. Entonces, repito, 4 características de la limitación estatal para recolectar información. Repito, derecho a no declarar contra sí mismo, prohibición a la tortura para obtener información, la inviolabilidad de la vivienda y la inviolabilidad de correspondencia y comunicaciones. En el orden de cada una de las características les menciono o les reitero los artículos, ¿no? Derecho a no declarar contra sí mismo, el artículo 16 de la Constitución, ¿no? Prohibición a la tortura, artículo 183, Código Procesal Penal, 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Inviolabilidad de la vivienda, artículo 23 de la Constitución Política de la República de Guatemala, artículos 189 y 190 del Código Procesal Penal y inviolabilidad de correspondencia y comunicaciones, 24 de la Constitución y 319 del Código Procesal Penal. Esos son los fundamentos en el orden para cada una de las características que les he mencionado. En conclusión, con el principio de libertad probatoria, se busca que el juez contralor de una investigación penal, que ante el juez contralor de esa investigación penal se pueda probar de forma directa o de forma indirecta los hechos que fueron sujetos o objetos a investigación. Segundo, que esos medios de investigación que se le presenten al juez, tomando en aplicación
ese principio de libertad probatoria que le sean suficientes para tener la certeza jurídica de lo que va a resolver, ¿verdad? Este principio de libertad probatoria le da al fiscal o a los sujetos procesales la probabilidad o la posibilidad de probar los hechos por cualquier medio de prueba permitidos, aún tomando en cuenta la excepción que establece el artículo 182, ¿no? Porque yo ya sé, ¿no?, que si quiero probar que una persona es soltera, si una persona es casada, si una persona ya está fallecida, lo debo de probar con la certificación correspondiente. Y por último, que se hace imposible que se obtengan medios por actos indebidos. En base a esa limitación estatal para la recolección de información, lo que busca es que la mayoría, o todos si es posible, los medios de investigación que se incorporen sean por los medios adecuados establecidos en la ley. A eso es lo que se refiere el principio de libertad probatoria. ¿Estamos con eso? Vamos hacia la siguiente, ¿verdad? Publicidad en el proceso penal. Acá viene, acá viene una interrogante, y la interrogante es la siguiente. ¿Todo el proceso penal es público? ¿Sí o no? ¿Y por qué, verdad? ¿Todo el proceso penal es público, sí o no? ¿Y por qué razón, verdad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es público cada una de las fases del proceso penal? ¿Sí o no? Les pregunto esto porque la Constitución establece la publicidad, pero de los actos administrativos, ¿no? El artículo 30 de la Constitución establece la publicidad del proceso penal, pero solamente para los actos administrativos. Ahora, ahora dentro del proceso penal, vámonos a ubicar que la etapa preparatoria y la etapa intermedia del proceso penal es pública, pero únicamente para los sujetos procesales debidamente legitimados a estar dentro de ese proceso penal, ¿no? Miren lo que establece el artículo 314 del Código Procesal Penal, ¿no? ¿Qué establece ese artículo 314, ¿no? Artículo 314, ¿no? Dice lo siguiente, ¿no? Carácter de las actuaciones. Todos los actos de la investigación serán reservados para los extraños. Segundo párrafo. Las actuaciones solo podrán ser examinadas por el imputado, las demás personas a quienes se les haya acordado intervención en el procedimiento, los defensores y los mandatarios. No obstante, quienes tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas durante la investigación estarán obligados a guardar reserva, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. El incumplimiento de esta obligación será considerada falta grave y podrá ser sancionado conforme a la ley del organismo judicial y disposiciones reglamentarias.
Entonces acá nosotros podemos darnos cuenta de que la etapa preparatoria del proceso penal no es exclusivamente pública, ¿no? Es pública únicamente para el conocimiento de los sujetos procesales, esto en atención a la garantía de presunción de inocencia. Es, por eso es que la etapa preparatoria y la etapa intermedia no son etapas del proceso penal que sean públicas, ¿no? La publicidad del proceso penal ya se puede empezar a aplicar o a observar más amplia esa publicidad en relación al debate oral y público. Y aún allí establece ciertas limitaciones para los jueces que están conociendo, ¿no? Artículo 356 del Código Procesal Penal establece la publicidad del proceso penal con las excepciones que ahí se mencionan. También tenemos como fundamento para esta publicidad del proceso penal el artículo 8.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Eso en relación a la publicidad. La siguiente garantía, ¿no? La siguiente garantía, ¿no? Derecho a un juez, derecho a ser juzgado en un tiempo razonable. ¿No? Derecho a ser juzgado en un tiempo razonable. ¿No? La siguiente garantía, el derecho a ser juzgado en un tiempo razonable. Yo les preguntaría acá, ¿no? Dentro del proceso penal guatemalteco, ¿se aplica esa garantía para las personas sujetas a un proceso penal? Unos dicen sí, otros pueden decir no, ¿no? Pero la obligación legal sí la tienen los jueces, ¿no? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no se cumple? Podrán decir los jueces, por cargas de trabajo, por acciones, por acciones que promueven los mismos sujetos procesales, a veces hacen imposible el poder aplicar y resolver la situación jurídica de una persona en los tiempos que la ley señala. ¿Por qué decimos eso, no? Si lo ubicamos dentro del proceso penal actual que se tiene dentro del país, decimos, bueno, cuando una persona es sujeta a un proceso penal mediante el auto de procesamiento, después de conocer las partes, el auto de procesamiento y saber por qué delito se liga a proceso penal a una persona, el juez ya entra a resolver lo relacionado a medidas de coerción y posteriormente a eso entra a señalar el plazo que tiene el fiscal para finalizar la investigación, ¿no? Eso como primer punto, ¿no? Cuando se desarrolla una primera declaración, tal vez muchos de ustedes podrán ya conocerlo, que cuando se conoce o se realiza el desarrollo de una primera declaración, después de ligar a proceso penal a una persona y de conocer en relación a las medidas de coerción, el juez viene y le dice al fiscal, ¿no? Dentro de la audiencia,
tiene 2 meses, tiene 3 meses o tiene 6 meses para agotar la investigación a su cargo, ¿no? Deberá presentar su acto conclusivo en X fecha y señalamos para conocer ese acto conclusivo en una fecha, ¿no? Si todo va normal, se van cumpliendo esos plazos. Pero si alguno de los sujetos procesales está en desacuerdo con lo que se vaya conociendo, a consecuencia de los medios de impugnación, puede hacer que esos plazos se alarguen y no se resuelvan, ¿no? Entonces, sale de la esfera de la responsabilidad del juez para resolver, ¿no? Y es donde no se aplica el derecho de la persona a ser juzgada en un tiempo razonable. También, miren ustedes que el artículo 324 del Código Procesal Penal establece cuánto tiempo es necesario, lo máximo, cuando una persona está sujeta a un proceso penal con medida sustitutiva. También establece tiempo máximo para cuando una persona está en prisión preventiva y hace la observación, ¿no? Que cuando la persona no estuviera sujeta a un proceso penal, no existirá plazo para esa investigación, ¿no? Algo que también se considera no correcto, no correcto en virtud de que aun siendo una denuncia o una querella que haya en contra de una persona, eso ya le causa en muchos casos posiblemente preocupación a la persona, ¿verdad? Y a consecuencia de esa denuncia, inclusive puede hacer que vengan hasta enfermedades, ¿verdad? Entonces, debería de aplicarse, aún no estando sujeta a un proceso penal, un tiempo razonable para agotar la investigación. Vamos con la siguiente. El derecho a un juez imparcial. ¿Por qué nosotros, dentro del trámite de un proceso penal, necesitamos que exista un juez que sea imparcial? Un juez que esté sujeto únicamente a la Constitución y a las leyes del país y no a intereses de persona determinada. Porque en base a esa garantía de la existencia de un juez imparcial, se realizará el debido proceso, ¿no? Y podrá aplicarse y resolverse la situación de la forma más correcta en lo posible, ¿verdad? Por eso es que se dice, que dentro del derecho a un juez imparcial, existen las características siguientes: la independencia judicial, que está regulada en el artículo 203 y 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala; la exigencia de juez competente y preestablecido, así lo establece el artículo 12 de la Constitución, ¿verdad? Exigencia de juez competente y preestablecido; la aplicación del principio acusatorio, esto tomando en cuenta que a consecuencia de la división de funciones dentro del proceso penal actual, existen funciones para investigar, existen funciones para el juez que resuelve e inclusive existen funciones para el mismo defensor, ¿no? Entonces a eso se refiere la aplicación del principio acusatorio, ¿no?
¿A quién corresponde investigar? ¿A quién corresponde acusar cuando sea necesario? ¿A quién corresponde formular el requerimiento de acuerdo a la investigación que haya realizado? Es al fiscal, ¿no? Es al fiscal. Eso se somete a discusión de las partes ante el juez y el juez, en base a lo que se haya presentado, a lo que se haya argumentado, deberá resolver el asunto lo más apegado a la ley posible. A eso se refiere el principio acusatorio, ¿no? Y la imparcialidad en un caso concreto. Cuando nosotros nos damos cuenta de que el juez que está conociendo la causa no es, no es imparcial, porque nosotros pensamos eso o tengamos razones para pensar o dudar de esa imparcialidad de él como juez, entonces para eso existen las excusas, las recusaciones que están establecidas en el Código Procesal Penal y en la misma ley del organismo judicial. Bueno, a eso es lo que se refiere la imparcialidad del juez en un caso concreto. Vamos con la siguiente. ¿No? El principio de igualdad. ¿No? Es una norma constitucional, artículo 4 de la Constitución. Ahí establece esa garantía de igualdad para las partes dentro de un proceso penal. También el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en el mismo artículo 14 ese derecho de los sujetos procesales, y cuando se mira vulnerado esa garantía de igualdad de las partes, es donde se viene a dudar también de la imparcialidad del juez y se puede hacer uso de esas causas de recusación que establece la ley. La, la libertad de acción, ¿no? La libertad de acción es algo que no necesita mayor explicación porque está claro en la misma Constitución, ¿no? Artículo 3, ¿no? Recuerden que toda persona es libre en realizar lo que la ley no le prohíbe, ¿no? Entonces con eso no hay mayor problema. Es importante lo siguiente, ¿no? La detención legal de una persona. Cuando nosotros, o cuáles son las formas de detención legal de una persona. ¿Quién me lo dice? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuáles son las formas de detención legal de una persona en el proceso penal? Acostúmbrense, como ya les dije, siempre a tener su ley y si es posible ya haberla leído para tener la idea de esto, ¿no? ¿Cuáles son, ¿Cuáles son las formas de detención legal de una persona? El artículo 6, el artículo 6 de la Constitución establece lo siguiente, ¿no? Solo ténganlo ahí a la mano, ¿no? Ninguna persona puede ser detenida o presa sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada
con apego a la ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Entonces, de acuerdo a la ley, para tener por legal la detención de una persona, solamente existen dos formas. Bueno, cuando la persona es cometida en el momento mismo de la comisión de un delito, que es donde se le denomina infraganti en la comisión de los hechos delictivos, o por orden de juez, donde al juez se le haya solicitado esa orden de aprehensión, pero el juez la ordenó o la autorizó porque justifican esa razón de aprehensión, ¿no? Entonces, vámonos nosotros, artículo 6 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 257 y 58 del Código Procesal Penal, así también como 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ahí encontramos nosotros cuáles son las formas de detención de una persona y que trae como consecuencia la detención de esa persona, la detención legal de esa persona. Primero, la consecuencia que trae la detención de esa persona es notificarle la causa de aprehensión. Notificarle la causa de aprehensión, ponerlo a disposición del juez que autorizó la aprehensión o a disposición del juez competente si es una persona que está siendo detenida por la comisión de un delito flagrante. Así también trae como consecuencia esa detención legal de esa persona que la persona aprensora únicamente está con la obligación al momento de la aprehensión legal de esa persona en hacerle ver sus derechos, tomarle su información personal, pero jamás interrogarlo en relación a los hechos por los cuales está siendo detenido. ¿Por qué razón? Porque desde el momento de la sindicación de un hecho en contra de una persona, esa persona sindicada tiene derecho a un interrogatorio, pero ante autoridad judicial competente. ¿Y quién es la autoridad judicial competente? El juez que autorizó la orden de aprehensión o el juez a cargo de quien se va a poner a disposición esa persona. Entonces, todo interrogatorio extrajudicial, así lo establece la ley, es nulo. Es nulo y no puede ser tomado en perjuicio de esa persona. Eso en relación a la detención legal o forma de detención de esa persona. ¿Algún comentario o dudas en relación a eso? Ya ubicaron los fundamentos en relación a esas formas de aprehensión, porque
El artículo 257 y 258 establecen lo siguiente, ¿no? El artículo 257 dice: la policía deberá aprehender a quien sorprenda en delito flagrante. Se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el delito. Procederá igualmente la aprehensión cuando la persona es descubierta instantes después de ejecutado el delito, con huellas, instrumentos o efectos del delito que hagan pensar fundadamente que acaba de participar en la comisión del mismo. La policía iniciará la persecución inmediata del delincuente que haya sido sorprendido en flagrancia, cuando no haya sido posible su aprehensión en el mismo lugar del hecho. Para que proceda la aprehensión, en este caso, es necesario que exista continuidad entre la comisión del hecho y la persecución. Esa, esa última parte de este primer párrafo del artículo 257 es importante que ustedes lo analicen, ¿no? Es importante que analicen esta última parte del artículo 257, ¿no? Porque además de darle la posibilidad al agente aprensor de detenerlo en el momento mismo de la comisión del hecho delictivo, allí no hay problema, ¿no? También le da la posibilidad de detenerlo instantes después o momentos después de la comisión del hecho delictivo, cuando sea evidente que la persona acaba de cometer un hecho delictivo, ¿no? Y también podrá detener a una persona que no fue posible su aprehensión cuando se le dé seguimiento a ese momento mismo de la comisión del delito, ¿no? Pero acá lo importante, Edwin, para que proceda la aprehensión de esta persona, según el último supuesto que ese artículo establece, es necesario que exista continuidad entre la comisión del hecho y la persecución, ¿no? Es discutible esta última parte, ¿no? Y les voy a decir por qué, ¿no? Se dice que es discutible porque cuando al aprensor no le ha sido posible detenerlo en el momento mismo, se da cuenta de la comisión del hecho delictivo, ¿no? Pero como esta persona sale corriendo, no lo puede detener en el mismo momento, ¿no? Le dan persecución, pero de acuerdo a criterios se dice, ¿verdad?, que esa persecución no debería de perderse de vista hasta el momento de la aprehensión para que exista esa continuidad entre la comisión del hecho delictivo y esa persecución de la persona supuesta responsable de la comisión de ese hecho. Porque si pierden esa continuidad, porque no se dan cuenta dónde la persona ingresa, entonces ahí ya no procede la aprehensión. Por eso les digo, es un poco discutible, esa situación en relación a ese artículo 257, pero es necesario que ustedes lo analicen. ¿Dudas hasta acá?
Bueno, seguimos. Y retroactividad de la ley, ¿ven? Y retroactividad de la ley, ¿ven? La ley penal es clara en relación que no tiene efecto retroactivo, ¿verdad? Hace la observación de que esa retroactividad de la ley penal únicamente puede ser cuando favorezca a la persona que es procesada por un hecho delictivo, ¿verdad? O que se presuma ser delictivo, ¿verdad? Y aquí también podemos nosotros llamar la atención, o le hacen ustedes un llamado también. Si bien es cierto, el artículo 7 de la ley del organismo judicial dice lo siguiente, ¿ven? Y retroactividad, ¿ven? La ley no tiene efecto retroactivo, ni modifica derechos adquiridos. Se exceptúa la ley penal en lo que favorezca al reo, ¿ven? 7 de la 7 de la ley del organismo judicial y el 15 también de la misma Constitución, ¿ven? Háganle ustedes un llamado que en casos de cuando favorezca a la persona, según el artículo 453, también puede ser aplicable para la persona que haya sido procesada y hasta condenada, ¿no? Porque a eso es lo que se refiere especialmente el artículo 453, ¿verdad? Cuando se refiere al recurso de revisión, aunque la persona esté en cumplimiento de la condena, si es favorable lo que se pretende para la persona condenada, pueda ser posible, ¿no? Eso en relación a la irretroactividad de la ley penal, ¿verdad? Vamos con la última, ¿no? Principio de legalidad, ¿no? Un principio que es fundamental dentro del trámite de todo proceso. Acá sí no les voy a mencionar que únicamente para el proceso penal, sino a nivel general, ¿no? Principio de legalidad, ¿no? El principio de legalidad que en materia de derecho penal se refiere a lo siguiente, ¿no? Es una garantía constitucional por medio de la cual el ciudadano puede estar seguro que el Estado, cualquier Estado que donde estemos, procederá en contra de él o en contra de su persona por la vía penal únicamente cuando se le impute la comisión o la realización de un hecho que la ley señala como delito o falta. ¿No? Repito, ¿no? Repito, ¿no? Es aquella garantía constitucional por medio de la cual el ciudadano o las personas se encuentran seguros que el Estado procederá en contra de él o en contra de ellos por la vía penal únicamente cuando se le impute la realización de un hecho señalado por la ley como delito o falta. Artículo 17 de la Constitución, ¿no? 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 15 del Pacto
internacional de derechos civiles y políticos. Ahí encontramos el fundamento para ese principio de legalidad, porque el artículo 17 dice lo siguiente: no hay delito ni pena sin ley anterior. No son punibles las acciones u omisiones que no están calificadas como delito o falta y penadas por ley anterior a su perpetración. ¿Cómo debemos de entender esta garantía constitucional? Yo se las digo de esta forma, pero igual ustedes pueden tomar las partes fundamentales y preparar su propia definición, ¿no? Yo les digo que se entiende este principio de legalidad como aquella garantía constitucional por medio de la cual las personas que integran el Estado se encuentran seguros que no se procederá en contra de ellos por la vía penal hasta tanto una ley no establezca una acción como delito o falta. Garantía constitucional por medio de la cual las personas deben de estar seguros que el Estado no procederá en contra de ellos hasta que una ley no establezca una acción como delito o falta, y ahí podríamos nosotros también agregar, ¿verdad? Y que no se impondrá sanción distinta a la establecida en la ley antes de la comisión de ese hecho delictivo. Hay muchas formas de poderla definir, ¿verdad? Que si usted busca a qué se refiere ese principio de legalidad, van a encontrar distintas definiciones, ¿verdad? Vamos, de acuerdo a esa definición que se puede crear del principio de legalidad, tenemos varias características, ¿verdad? Las características son legalidad del delito, legalidad de la pena, legalidad de la jurisdicción y procedimiento y la legalidad de la ejecución, ¿no? Esas son las cuatro características que tiene ese principio de legalidad, ¿no? Legalidad del delito, legalidad de la pena, legalidad de la ejecución, de la jurisdicción y procedimiento y ejecución, ¿no? Cuatro características en relación a ese principio de legalidad, ¿no? ¿A qué se refiere la legalidad del delito? Cuando hablamos de esa primera característica es que a una persona se le pueden atribuir hechos delictivos únicamente si esa acción u omisión que realizó esa persona está señalada en la ley como delito o falta. La legalidad de la pena tiene relación o consecuencia del mismo delito, ¿no? Porque ustedes se dan cuenta, porque si ustedes se dan cuenta, cada uno de los tipos penales, cada uno de los ilícitos penales o los delitos tienen establecidos una pena mínima y una pena máxima. El juez no puede aplicar en base a esta característica ni menor pena ni mayor a la señalada en la ley, porque a eso lo obliga la ley cuando está resolviendo. En base al artículo 65 del Código Penal, establecer la pena que le pueda corresponder por los hechos que se hayan probado en el juicio. La legalidad de la jurisdicción y procedimiento. Legalidad de la jurisdicción y procedimiento se refiere a que los hechos deben de ser conocidos y resueltos de preferencia
en el lugar de la comisión de esos hechos delictivos. Ustedes tal vez se dan cuenta que únicamente esos hechos graves que Cámara Penal autoriza para ser, para ser tramitados y procesados ante un tribunal de mayor riesgo son los que salen de esa jurisdicción, ¿no? De lo contrario, cada uno de los procesos son conocidos en el lugar donde se ha cometido la acción o donde se ha dejado de realizar esa acción que la persona estaba obligada. A eso se refiere la legalidad de la jurisdicción y procedimiento, ¿no? Y por último, la legalidad de la ejecución, ¿no? Esta legalidad de la ejecución se refiere a que después de estar resuelta la situación jurídica de una persona en un proceso penal, después de causar firmeza la sentencia que le impone una sanción o una pena a una persona, ¿quién es el responsable de esa ejecución de esa sanción o de velar por la correcta ejecución de esa sanción? Es el juez de ejecución. El juez de ejecución es el encargado de velar por la correcta ejecución. A eso es lo que se refiere cada una de las características del principio de legalidad. ¿Comentarios o dudas hasta acá? ¿Dudas o comentarios hasta acá? ¿No hay ninguna duda, ningún comentario? El principio de legalidad, decíamos, ¿no? El principio de legalidad tiene su fundamento primero en el artículo 17 constitucional, ¿no? Segundo, artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Prácticamente son los mismos fundamentos para las características, ¿no? Cuando nosotros hablamos en relación a la legalidad del delito. Cuando nosotros mencionamos la legalidad de la pena, que decía, ¿ven? Que primero, para que una acción pueda ser imputable a una persona de ser la presuntamente responsable de la comisión de esos hechos delictivos, tiene que estar establecido antes de la comisión de esos hechos en la ley como un delito o inclusive como una falta. En relación a la legalidad de la pena, mencionaba que cada uno de los delitos e inclusive cada una de las faltas tiene establecidas la sanción. En relación a los delitos, cuál es la pena mínima y cuál es la pena máxima. Y en relación a esa legalidad de la pena,
El juez que está resolviendo la situación jurídica de esa persona no le puede imponer ni menor pena ni mayor a lo que la misma ley lo establece. Por eso es que les mencionaba el artículo 65 del Código Penal, ¿verdad?, que le sirve de parámetro al juez cuando está resolviendo, ¿verdad? La legalidad de la jurisdicción y el procedimiento mencionaba que se refiere a que cada uno de los hechos que se están conociendo deben de conocerse y resolverse en el lugar de donde se cometió la acción. Si es un hecho delictivo que se haya cometido acá en el departamento de Guatemala, será acá en el departamento de Guatemala cuando o, o el que deba de conocer y resolver esa situación jurídica. Si es en otro departamento, será en ese departamento la autoridad de ese lugar quien deba de conocerlo, ¿no? La legalidad de la ejecución, ¿no? Mencionaba acá que la ejecución de la sentencia, el responsable de velar por el correcto cumplimiento de la sentencia en contra de una persona es el juez de ejecución, ¿no? Aquí, si gustan ustedes, anoten el artículo 51 del Código Procesal Penal. Allí le establece al juez de ejecución el responsable de velar por la correcta ejecución de una sentencia y todo lo que de ella se derive. Eso es lo que tenemos en relación a las características del principio de legalidad. Hoy nos vamos a quedar hasta acá. Estén pendientes que Elena hará el favor de comunicarles a ustedes o de hacerles llegar un material que hay en relación a las garantías constitucionales. Y les vuelvo a repetir a ustedes, como les dije a primera hora, ¿no? Hay mucho material en relación a las garantías constitucionales, ¿no? Pero si ustedes tienen acceso a poder obtener el manual del fiscal, el manual del juez, ahí también pueden encontrar más explicación en relación a estas garantías, ¿no? Pero ya les repito, Elena les hará llegar en el transcurso del día o de la semana este material para que les vaya sirviendo de apoyo. Y para los que todavía les falta integrarse en grupos, por favor intégrense en grupos porque también, si es posible, durante la semana les vamos a estar haciendo llegar a cada uno de los grupos unos casitos que hay en relación a las garantías constitucionales para que ustedes vayan tratando de resolverlos en grupo, ¿no? Y al momento de trasladárselos, yo voy a dar la indicación si lo tienen que hacer llegar a mi persona y de qué manera, ¿no? Entonces, muchas gracias por la atención en este día. Nos miramos el otro próximo fin de semana y que descansen. Y de igual manera que aprovechen su tiempo. Cuídense mucho y buen fin de semana para todos.